Muy buena gente, estamos en un nuevo vídeo y bueno, en este vídeo vamos a estar tocando un tema que es bastante curioso, es un tema que la verdad es que me sigue tocando bastante las narices y bueno, este vídeo para el que no quiera escucharme quejarme o decir la verdad, porque sinceramente solo digo la verdad, pues podéis saliros del vídeo e iros a otro vídeo y ya está. Pero bueno, el caso, está muy interesante el tema del Loot Rush porque bueno, pues como veis por aquí, pues bueno, tengo no sé cuántos referidos, tengo 114 referidos, tengo 10 personas que han completado todas las cosas, o sea, todas las cosas se refiere a que se han registrado, han rentado su primer ítem, han conectado su Discord y además, pues eso, pues siguen activos en la plataforma, ¿no? Bueno, pues tengo unas 13 personas encima, aunque encima estos números están mal, porque no puede ser que 10 hayan completado todo y luego 13 están rentando, no tiene sentido, pero bueno, supongo que no habrán completado lo del Discord o no sé. Pero bueno, el caso, tengo 13 personas que actualmente están rentando cosas en la página de Loot Rush, o sea, quiere decir que encima estoy ayudándoles a ganar dinero, que es lo peor de todo, y bueno, y pues te vas a mis listing y miras Milan. Y bueno, para que entendáis un poco, el día 15 de junio, ¿vale? Ayer, hoy estamos a 16, a las 11:19 p.m. de la noche, hora española. Ayer a las 15, o sea, ayer a 15 de junio a las 6 de la mañana, hora española, ¿vale? Que bueno, pues hora Latam será como las 10 de la noche, algo así. Bueno, pues el caso es que a las 6 a.m. del día siguiente, o sea, del 16, que ya ha pasado ya sus horas, habrán pasado sus 12, 13, 14 horas, habrán pasado ya, pues deberían haberme dado la LAN. Y yo incluso hice una cosa que es, le das a un list y aquí seleccionas tu LAN y le das a un list, de tal forma que la LAN se pone en modo privado para que nadie más te la alquile, y una vez le das a modo privado, la LAN, en cuanto se te devuelva la LAN, te lo manda automáticamente a la wallet. Bueno, pues esta opción no funciona, ¿vale? Obviamente no funciona, no sé si no funciona o es que como es fin de semana no funciona nada. Yo ya no sé qué es lo que pasa en esta página, sinceramente, y este vídeo, más que para quejarme, lo hago para que Loot Rush lo vea y se den cuenta de que su página no funciona, sobre todo los fines de semana. ¿Por qué? Porque normalmente cuando yo tengo este problema me lo soluciona una persona que no sé si es no sé si es algún cargo importante de Loot Rush, o si es solo un soporte técnico de Loot Rush, o no sé qué será exactamente, pero el caso es que es una persona de Loot Rush, el cual tú le hablas, que tiene como un logo de un oso, y bueno, pues le hablo siempre y me lo soluciona, pero como es fin de semana no trabajan. Y dirás, ¿cómo sabes esto? Bueno, porque me lo han dicho ellos mismos por Discord, que como fin de semana, que están de vacaciones o algo así, están de días libres y que no trabajan. Entonces, ¿qué pasa? Que los fines de semana siempre me pasa esto. Y ya me he cansado, tío. Me he cansado, sé que ya mañana ya es el capítulo 2, entonces realmente da igual. Pero pues quiero sacar este vídeo para que se den cuenta de que como otra página, y encima ya me ha llegado información de que están haciendo otra página los de Plots, como los de Plots hagan una página mejor que esta, es que se va a ir a la mierda, porque es que esta página no funciona, tío. Como saquen una página que realmente funcione, vas a flipar, porque no puede ser. O sea, para que entendáis un poco mi situación. Ahora mismo no puedo conseguir Pixel. Ahora mismo no tengo el beneficio de ser la owner. Ahora mismo, si no fuera porque el inquilino ha sido buena gente, que lo tenemos por aquí, ¿vale? O sea, tengo pruebas de que la LAN se alquiló a las 6 a.m., como veis, aquí 6 a.m., como para que luego veáis, mira, 9:07, 9:010, y como veis aquí otra vez, pum, 4:29. Esto fue el día siguiente, ¿vale? Como veis aquí, es 6 a.m., y abajo del todo, como veis, 5:54. ¿Esto cómo puede ser? Muy fácil, porque esto de aquí arriba es de un día y lo de aquí abajo es del otro día. Muy sencillo, ¿vale? Aquí tienen las pruebas para que veáis que no estoy mintiendo, que se alquiló a las 6 a.m. del 15 de junio y a las 6 a.m. del 16 de junio seguía sin tener yo la LAN. Y diréis, ¿cómo se sabe esto? Muy sencillo, porque si yo me voy a... Bueno, gente, muy sencillo. Si me voy aquí, ¿qué pasa? Como veis, no tengo, ¿vale? Estoy en el apartado el Ronin Explorer, ¿vale? Para mirar mi wallet. Y como veis, pues no tengo la LAN. Tengo Axie, tengo Welfare Units, tengo mi pet, tengo mi Cairo Journal, tengo esto de aquí que no sé qué es, creo que son los shards de las guilds. Bueno, pues como veis aquí, Milan no está. Y diréis, vale, pero ¿qué pasa? Bueno, pues que debería estar Milan, porque deberían enviarme la LAN automáticamente. Debería de ser así, pero no es así. Y diréis, ¿y qué pone por aquí? Pues dice, pues Daily Renew. Daily Renew, ¿qué es? Renewed, que diga. Pues esto es que básicamente se renueva el día. Pero ¿qué pasa? Que como veis por aquí, tengo un máximo de un día. Quiere decir que no es posible que se renueve el tema de la suscripción a seguir pagando la LAN y alquilando la LAN más días. Eso no se puede, porque como veis, tengo un máximo de un día. Y encima la LAN está privada, o sea, nadie puede alquilarla de vuelta, no tiene sentido. Bueno, pues nada, ¿qué ha pasado? Que se ha quedado la LAN en la wallet de Loot Rush de la otra persona, del inquilino. Y como iba diciendo, pues no puedo hacer nada, no puedo farmear Pixel, no tengo más inventario, no tengo nada. ¿Por qué? No por culpa de Pixel, obviamente, por culpa de Loot Rush. ¿Por qué? Porque no funciona su página los fines de semana. Siempre pasa lo mismo, los fines de semana siempre pasa lo mismo. Así que bueno, ya sabéis, si alguna
una persona le gusta alquilar LANes, alquilarlo los fines de semana, porque os vais a quedar con 2 o 3 días incluso la LAN. O sea que va a ser una locura. Y como iba diciendo, pues menos mal que la persona que me lo alquiló, el inquilino, que es Heck, de una guild que se llama PXP, que me suena el nombre, pero no sé ahora mismo qué guild es, la verdad. Pero bueno, el caso es que fue buena gente y me dejó la LAN en modo guild, ¿vale? Para que la gente pudiera acceder. Y además, como vemos por aquí arriba, me dejó esto aquí abierto, ¿vale? De tal forma que puedo seguir talando mi madera, puedo seguir usando mis parrillas y mi guild puede seguir entrando aquí a plantar y tal. Entonces, en parte, gracias a que el inquilino es buena gente, pues no me ha jodido tanto. Pero ¿qué pasa? Que yo lo que quería no era usar las parrillas. Lo que yo quería era usar mi LAN para tener las misiones de la owner y conseguir un poco de píxel antes del capítulo 2. ¿Qué pasa? Que no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos a 16, casi a las 12 de la noche ya, y sigo sin tener mi LAN. Llevo unas 15 horas esperando. Entonces este vídeo lo hago para que Lutras lo vea, se dé cuenta de lo que pasa. Y yo creo que ya lo saben, pero que se la pela. Entonces bueno, esto era un vídeo más que nada para mostraros un poco lo que es el día a día rentando una LAN. Bueno, rentando cualquier NFT en general. Así que pues bueno, nada, dejadme en los comentarios qué opináis. Ya sabéis, si me insultáis en los comentarios os vais baneados, como siempre, ¿vale? Así que bueno, suscribíos si no estáis. Nos vemos en el próximo vídeo y chao, chao, gente. Mañana capítulo 2. Tú sabes cómo funzo eso, el cha-cha. El cha viene. Chupa, nunca se va a cansar. Todos los días, sin parar, cómo va eso de bailar. Chupar, nunca se va a cansar. Todos los días, sin parar. Como un buen samaritano, el Chapo mueve las caderas sin ningún plan. Chupar es su mantra sagrado, el ritmo caliente nunca será olvidado. Nunca será olvidado. El Chapo chupa, chupa sin parar. El ritmo reggaetonero no tiene rival. Chupa, sigue sin cesar. El Chapo lo sabe cómo darle al tema sin parar. Chupa sabe cómo funzo eso, el cha-cha. El cha viene. Chupa, nunca se va a cansar. Todos los días, sin parar, cómo va eso de bailar. Chupar, nunca se va a cansar. Todos los días, sin parar. Como un buen samaritano, el Chapo mueve las caderas sin ningún plan. Chupa.